mi marido y yo contratamos un vientre de alquiler porque no puedo tener hijos, pero resulta que ella estaba teniendo una aventura con mi marido. Descubrí su plan a través de correos electrónicos para llevarse a mi bebé y mi dinero. Tengo 33 años y he estado casada con mi marido Zach, de 36 años, durante los últimos 10 años, y hemos estado juntos por más de 13 años. Lo conocí en la universidad y, aunque él era un par de años mayor que yo, eso no fue un problema en nuestra relación. Siempre he sido una mujer ambiciosa y él lo sabía desde el momento en que nos conocimos. Trabajo como diseñadora de moda en una marca global, cuyo nombre no puedo mencionar por razones obvias. He trabajado muy duro para llegar a donde estoy porque comencé en la industria sin conexiones y sin el respaldo de nadie. Tuve que ir ascendiendo lentamente en mi campo y estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Cuando las cosas se estaban poniendo serias entre Zach y yo, le dije que para mí, establecer mi carrera era una prioridad y que si no podía entender y apoyar eso, no podría pensar en tener una vida con él. Zach entendió completamente porque él también es muy motivado y ambicioso. Actualmente trabaja en el departamento de finanzas de una empresa tecnológica y ha crecido constantemente en su carrera para hacerse un nombre. Hace 3 años, sin embargo, Zach y yo comenzamos a tener problemas en nuestro matrimonio. Él sentía que yo había tenido mucho éxito en mi carrera y que era hora de centrarnos en formar una familia y criar hijos. Yo no sentía lo mismo. Aunque sabía que había avanzado mucho, sabía que aún tenía tiempo y que podía hacer más. En ese momento, había comenzado a buscar cambiarme a mi marca actual u otras de la misma categoría. Conseguir empleo aquí es muy complicado, pero mi antiguo trabajo también estaba en peligro debido al COVID-19. Sabía que pronto comenzarían a despedirnos y no podía permitirme eso, así que estaba buscando cambiarme antes de que ocurriera algo peor. Zach, por otro lado, pensaba que esta era la oportunidad perfecta para intentar tener hijos. Si me despedían, tendría un descanso y podría concentrarme en el bebé durante un par de años y luego volver a trabajar si quería. Yo no quería eso para mí en absoluto. Cada vez que teníamos una conversación al respecto, terminaba en una pelea y sabía que él no estaba interesado en escucharme ni en entender mi perspectiva. Así que comencé a postularme a estos lugares sin confiar en él. Me sentí horrible al principio porque era mi pareja y siempre compartíamos las cosas, pero sabía que no podía sacrificar mi carrera en ese momento. Unos meses después, a finales de 2021, conseguí mi trabajo actual. Cuando lo hice, estaba en la luna, extasiada y extremadamente orgullosa de mí misma, pero Zach, desafortunadamente, no replicó esos sentimientos. Se sintió sorprendido de que hubiera tomado un paso tan grande sin considerar sus opiniones y cómo eso desviaría a nuestra familia en el futuro considerable. Intenté explicarle mi punto de vista, pero él estaba herido y no quería entender. Sabía que necesitaba darle tiempo para salvar y mejorar nuestra relación. Para abril de 2022, había demostrado mi valía a mis gerentes y supervisores y mis términos de empleo fueron mejorados. Los beneficios que me han ofrecido desde entonces han sido increíbles y esencialmente por eso necesitaba hacer el cambio. Sabía que en estas grandes marcas, una vez que aseguras un lugar para ti y trabajas duro inicialmente, tienes mucho poder de negociación. Cuando le conté a Zach sobre las ventajas que me ofrecían, al principio pensó que estaba bromeando, eran así de buenas. Tendría 6 meses de licencia por maternidad pagada junto con otros 6 meses de licencia no remunerada o trabajo desde casa. Yo era libre de elegir. Nada de esto hubiera sido posible en mi antiguo trabajo. Pensé que este era el mejor momento para intentar tener un bebé porque ahora no tendría que comprometer mi carrera por la maternidad. Tenía un trabajo seguro que tenía provisiones para permitirme hacer la transición a esta nueva fase de la vida lo más fácilmente posible. Pensé que todo iba bien y comenzamos a intentar tener un hijo. Desafortunadamente, no tuvimos éxito hasta noviembre de 2022, que es cuando decidimos ir al médico para ver qué pasaba. Ambos estábamos preocupados, él más que yo, y sabíamos que este era el mejor paso a dar en tal situación. Los resultados de las pruebas fueron claros, tenía una probabilidad muy baja de concebir de manera natural. Estaba devastada porque realmente quería un hijo. El médico dijo que esto no estaba relacionado con mi edad o estilo de vida, sino que era un efecto secundario de una enfermedad debilitante que tuve en mi adolescencia tardía, así que esencialmente no había nada que pudiera hacer al respecto. Sin embargo,
Zach no entendió esto. Sentía que era porque tenía más de 30 años que estos problemas estaban surgiendo. Se comportaba genuinamente como un idiota, no escuchando nada de lo que decía el médico, pero inventando historias y teorías propias. Empezó a culparme a mí y a mi ambición por mi infertilidad, diciendo que si le hubiera escuchado y no me hubiera centrado tanto en mi carrera, ya seríamos padres. Ninguna cantidad de discusiones, argumentos, intervención familiar u opinión médica cambiaría su opinión. Era como si estuviera esperando la oportunidad perfecta para culparme y odiar mi trabajo. Se volvió muy agotador para mí mentalmente, especialmente porque también estaba lidiando con mi propio sentido personal de duelo. Estaba desolada al enfrentar la realidad de que nunca podría llevar un hijo a término. Fue el periodo más oscuro de mi vida y no tenía el apoyo de nadie. Fue aquí donde intervinieron mis suegros. Habían venido a nuestra casa para Navidad ese año y, cuando vieron el estado en el que estábamos, quedaron horrorizados. Ambos nos instaron a resolver las cosas por nuestra cuenta, pero estábamos chocando todo el tiempo. Fue entonces cuando decidieron volar y hablar con nosotros sobre nuestros problemas. Mi suegro reprendió a Zach por culparme de algo sobre lo que no tenía control. Incluso mi suegra dijo que estaba disgustada de haber criado a un hijo como él. Me apoyaron en todo momento y estoy muy agradecida por su apoyo. Sé con certeza que si no hubieran intervenido en ese momento, el matrimonio se habría roto. En retrospectiva, a veces siento que tal vez eso hubiera sido mejor porque ni mis suegros ni yo sabíamos lo que iba a suceder a continuación. Después de muchas peleas y lágrimas, las cosas mejoraron entre Zach y yo. Fue difícil aceptar el hecho de que no podría concebir, pero estaba aceptándolo lentamente. Después de unas semanas, le pregunté a Zach si estaría bien con la adopción porque, al fin y al cabo, queríamos ser padres y había demasiados niños en el mundo que necesitaban esto. No tenía problemas para amar o criar a un niño que no fuera mío biológicamente, pero también sabía que no era necesario que Zach también pensara de esta manera. Incluso cuando estábamos saliendo, recuerdo que discutíamos sobre la paternidad una vez. Le había preguntado una vez si estaría abierto a la adopción en el futuro. Parecía tan divertido ante la propuesta en ese momento, como si hubiera dicho la cosa más extraña del mundo. Se rió de mí y dijo que nunca pensó en esas cosas porque sabía que tal situación nunca llegaría. Lo presioné un poco, pero vi que se estaba molestando, así que lo dejé y el tema nunca volvió a surgir. Así que me acerqué a él con mucha hesitación, pero sabía que era una conversación importante y que ahora era el momento correcto para tenerla. Abordé el tema muy suavemente, solo dando rodeos al principio, pero pronto se dio cuenta. Antes de que pudiera siquiera mencionar la adopción de mi parte, dijo rotundamente que no criaría al hijo de otra persona, así que la adopción estaba completamente descartada. Lo dijo como si fuera final y no habría discusión al respecto. Intenté presionarlo más porque quería abrir todas las opciones para hacer lo posible para nosotros, pero él estaba decidido en su postura. Simplemente no escuchaba nada de lo que intentaba decir. Estaba agotada y le pregunté qué otra opción teníamos. Dijo que podía someterme a tratamientos de fertilidad, que dejó muy claro era lo que él quería, y si no, entonces podríamos optar por la subrogación. Dejé claro en términos inequívocos que no me sometería a tratamientos de fertilidad. Conozco a muchas mujeres que lo hacen y sé el tipo de tortura a la que tienen que someter sus cuerpos para que sea posible. Gastar todo ese dinero dañando mi cuerpo en el proceso solo para tener un hijo que fuera mío no tenía sentido para mí. Por lo tanto, ambos vetamos por completo las primeras opciones del otro. La mía era la adopción, que él no aceptaba en absoluto, y la suya eran los tratamientos de fertilidad, una idea que no quería ni considerar. El terreno común que era algo aceptable para ambos era la subrogación. Ninguno de los dos había pensado en ella como nuestra opción preferida y hubo muchas idas y venidas tratando de convencer a la otra persona de ceder y elegir ya sea la adopción o los tratamientos de fertilidad, pero ambos éramos tercos y no queríamos ceder. Así que finalmente decidimos la subrogación. Afortunadamente para nosotros, encontramos una subrogada dispuesta muy pronto. Era su compañera de trabajo, Seba, de 27 años. Él fue quien me la sugirió y dijo que ella estaría más que feliz de hacerlo si éramos compatibles. Me sentí aliviada de no tener que buscar tanto para encontrar una subrogada, pero debería haberlo sabido.
No sé por qué mis instintos no actuaron porque generalmente lo hacen. Debería haber sabido que algo estaba mal y que no podía ser una mera coincidencia que estuviera lista y dispuesta a ser subrogada tan rápidamente. Ninguna de estas sospechas surgió en ese momento. Solo estaba agradecida de que la primera parte de todo el proceso estuviera resuelta y ahora solo teníamos que lidiar con los médicos. Ella pasó por algunas pruebas y algunas consultas intensas con los médicos, pero los médicos parecían positivos. Era joven y fértil y dijeron que tenía muchas probabilidades de llevar el embarazo a término. Las muestras se habían recogido y almacenado de antemano, así que solo quedaba la parte de la implantación. Una vez que todo esto y el papeleo se completaron, los médicos nos dieron una cita para el gran día. Tanto Zach como yo estábamos muy emocionados y ansiosos todo el tiempo. Me sentía como una niña pequeña camino a un examen, Seva también parecía tensa, pero se mostró valiente por nosotros. Una vez que se realizó la implantación, nos pidieron que volviéramos en 2 o 3 semanas para ver si la implantación había sido exitosa. Le dieron a Seva una lista de cosas por hacer, cuyo punto principal era no estresarse, lo cual parecía irónico, pero así es. Los días siguientes pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos en constante contacto con Seva y ahora siento que tal vez nos volvimos un poco sobreprotectores. Zach y yo íbamos a su casa todos los días para ver cómo estaba. Descubrimos que la implantación había sido un éxito el día de la revisión y creo que ese fue el día más feliz de mi vida. Era como si cualquier preocupación o arrepentimiento simplemente se hubiera derretido. Zach y yo estábamos preocupados por el bebé durante el primer trimestre, así que no le contamos a nadie lo que estaba pasando. Habíamos planeado hacer el anuncio en el 4º o 5º mes y no antes. Las primeras semanas después de recibir la noticia del éxito fueron geniales. Tanto Zach como yo estábamos en contacto con Seva y la ayudábamos con cualquier problema médico que enfrentara. Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo alrededor del mes y medio. Las náuseas matutinas de Seva se agravaron mucho y tuvo que llamar enferma al trabajo porque era incontrolable. Los médicos le recetaron algunos medicamentos muy suaves, pero esencialmente le dijeron que tenía que aguantar porque esto era normal y probablemente duraría todo el trimestre, si no más. Fue durante este tiempo que me lesioné. Fue una fractura en mi muñeca derecha y necesitaba ayuda con muchas cosas en la casa. La atención de Zach estaba dividida. Los primeros días no me importó porque no podía ver cómo estaba Seva debido a mi lesión. Me alegraba que él entendiera la gravedad de la situación y se hiciera cargo. Él se encargó de Seva mientras me recuperaba, pero lo que comenzó a molestarme fue que él era completamente indiferente a mi lesión. Era como si yo no fuera importante. Toda su atención estaba en Sarah. Quería pasar cada momento libre con ella o hablando de ella. Intenté no decir nada porque Zach estaba lidiando con muchas cosas a la vez con mi lesión, pero me puse realmente irritable con él. Todo llegó a un punto crítico un día cuando me preguntó si siquiera me importaba nuestro hijo y le respondí que no le importaba a él en absoluto. Después de esta erupción inicial de ira, nos sentamos y discutimos lo que ambos sentíamos y él dijo que haría un esfuerzo por hacerme sentir importante y escuchada. Confié en él, gran error, y seguimos adelante. En los días siguientes, su comportamiento hacia mí mejoró, debo admitirlo. Fue más atento, pasábamos más tiempo juntos, pero su mente parecía estar ocupada en otro lugar. Seguía pendiente de Seva como un cachorrito y con cada día que pasaba, parecía más y más que pensaba que ella no era nuestra subrogada, sino su esposa. Ella había tomado una licencia del trabajo y, aunque era una licencia paga, Zach seguía trabajando horas extras para cubrir su lugar y la visitaba todos los días, incluso si yo ya había ido a verla antes en el día. Lo primero que hacía al salir del trabajo era ir a su casa y pasar un tiempo con ella. Así es como lo describía, estaba formando un vínculo con ella, no con la subrogada. Volvía cambiado, comía y se iba a dormir. Teníamos una vida matrimonial muerta. Ni siquiera hablábamos si no era sobre Sarah. Su enfoque no estaba en su hijo, sino en la subrogada que llevaba a su hijo y era devastador para mí estar rodeada de ese tipo de conversaciones todo el tiempo. Me hacía sentir totalmente inadecuada e incompleta como mujer. Quería abordar este problema con él, pero sabía que no tenía ninguna base para hacerlo porque era mi infertilidad lo que había llevado a esto.
Necesitábamos una subrogada porque no podía tener hijos de manera natural. Al final del día, Seba nos estaba ayudando a costa de su salud y vida. Me sentía como un ser humano repugnante por sentir envidia y enojo hacia ella en lugar de gratitud. Toda la situación me estaba volviendo loca hasta el punto de que había comenzado a contemplar si la subrogación era realmente una buena opción. En lugar de acercarnos, había creado una brecha entre Zack y yo, y eso no era algo que hubiera anticipado en absoluto. No sé qué me pasó, pero esta dinámica entre Zack y Seba me estaba volviendo loca. Estaba pensando demasiado cada momento y de alguna manera tenía esta sensación persistente de que estaban teniendo una aventura. No tenía otra forma de explicarlo racionalmente. Podía explicar sus emociones como las de un hombre al borde de la paternidad que esperaba con ansias. Probablemente me hubiera sentido igual, pero todas las alarmas sonaban en mi cabeza y sabía que tenía que hacer algo para calmar mis nervios. Para cuando decidí husmear entre sus cosas para encontrar algo que confirmara mis sospechas o las calmara, Seba tenía más de 5 meses de embarazo. Mientras que todo el enfoque de Zack estaba en Seba y su embarazo, mi enfoque estaba en tratar de descubrir qué pasaba entre ellos. Admito que en ese momento no era la mejor pareja para mi marido ni el mejor sistema de apoyo para Seba, pero en mi defensa, estaba demasiado confundida en mi propia cabeza para cuidar de ellos. Y a todos aquellos que van a saltar sobre mí en los comentarios, diciendo que debería haber hablado con mi marido, intenté no una, sino múltiples veces, pero su comportamiento nunca cambió y eso fue lo que me hizo sentir peor, que a pesar de expresar mis sentimientos, no les prestaba atención. Así que cada vez que tenía tiempo, revisaba su teléfono y sus chats. En realidad, tiene 2 números, así que me tomó un tiempo escanear todo. No encontré nada, ni en los mensajes ni en su Instagram. Los mensajes y DMS eran principalmente informarle de cualquier cosa que pasara con ella y él verificando cómo estaba. Era demasiado seguro para el trabajo en algunos lugares. Parecía que partes de la conversación habían sido eliminadas porque no había flujo en el chat, pero no podía estar segura. Me sentí un poco culpable después de todo este husmeo porque no encontré nada remotamente sospechoso. No obstante, no estaba satisfecha. Entonces decidí revisar sus correos electrónicos. Finalmente tuve la oportunidad de acceder a ellos ayer. Su correo profesional no tenía nada entre ellos, solo correspondencia oficial sobre el trabajo. Revisé sus correos personales y no había nada. Ningún correo ni contacto con Seba, nada. Fue entonces cuando me llamó la atención un tercer correo electrónico, uno que ya estaba iniciado en el sistema. Lo abrí rápidamente y tenía correos con solo otra dirección de correo electrónico desde 2022. No tuve tiempo de leer todos los correos, así que copié y pegué muchos de ellos y envié el documento a mí misma. Sentí que me atraparían husmeando y arruinaría esta única oportunidad que tenía de confirmar mis dudas. Afortunadamente, tuve suerte y pude copiar todo el intercambio sin que Zack se despertara. No pude dormir en toda la noche. Quería leer cada correo en voz alta para que él los escuchara, pero sabía que tenía que ser inteligente y no impulsiva. Decidí esperar hasta que se fuera a trabajar al día siguiente y luego leer los correos. Lo que encontré me sacudió hasta la médula. Me hizo querer dispararle. No solo me estaba engañando emocional y físicamente, sino que también estaba planeando defraudarme. Me tomó horas revisar todos los correos. Básicamente, descubrí que él y Seba habían estado teniendo una aventura desde principios de 2022. Nadie en su oficina lo sabía. Comenzó con él hablándole de nuestros problemas y ella lo escuchaba y lo validaba. Gradualmente, se convirtió en algo más íntimo, mensajes obscenos, imágenes, abuso verbal y sarcasmo dirigido hacia mí, y todo eso. Fue horroroso leerlo. Algo se rompió dentro de mí cuando leí todo esto. Sentí que todo lo que había construido a lo largo de los años se había venido abajo y no podía hacer nada al respecto. Reuní algo de valor y leí más. Básicamente, Seba nunca podría tener hijos propios en el sentido de que había algún problema con sus óvulos y ella era la mujer típica que a Zack le gustaría tener como madre de sus hijos. Así que idearon un plan juntos. El plan era que de alguna manera me convencieran de aceptar la subrogación y Seba se presentaría como la salvadora. Zack había convencido a Seba de que una vez que naciera el bebé, lo mejor para su familia sería que Seba dejara su trabajo y se convirtiera en ama de casa.
La única forma en que podrían permitirse una vida lujosa con un solo ingreso y una familia de 3 sería si de alguna manera me involucraban. El plan era que justo antes del nacimiento del bebé, Zack comenzara a pelear conmigo y eventualmente nos llevara al divorcio. Luego presionaría a los tribunales para obtener la custodia primaria porque, aunque yo era la madre biológica, él estaba dispuesto a criar al niño con una subrogada. Entonces tendría que pagar grandes sumas de manutención infantil hasta que el niño cumpliera 18 años, lo cual podría permitirme dada mi carrera. Luego vivirían de estos pagos y llevarían su vida perfecta juntos. Todo esto estaba detallado en su totalidad en esos correos. Al principio, ni siquiera sentí el dolor, solo sentí conmoción y entumecimiento. Mi cerebro no podía procesar los meses de planificación meticulosa. Si eran tan felices juntos, si él no quería estar conmigo, podría haber hecho lo correcto y decírmelo. Había estado viviendo en una farsa de matrimonio durante los últimos 2 años, trabajando en nuestros problemas, dejando que mi autoestima se desmoronara, todo para que él pudiera tener una aventura y un bebé, mi bebé, con otra mujer. Cada onza de amor que sentía por él desapareció en un instante. Solo podía sentir rabia y disgusto en cada fibra de mi ser. Sabía que tenía que hacer algo y necesitaba hacerlo rápido. Necesitaba organizarme y sacar a mí y a mi hijo de este lío lo antes posible. Llamé a mi amiga abogada Stacy y le dije que necesitaba quedarme con ella unos días para arreglar las cosas. Luego envié un mensaje a Zack diciendo que Stacy estaba enferma y necesitaba a alguien que la ayudara, así que iría a su casa para no ser molestada. No sé dónde me encuentro legalmente en este lío, pero sé que no voy a rendirme ni retroceder. Actualización 1. Stacy y yo tuvimos una larga charla. Ella no puede creer que todo esto haya estado sucediendo durante 2 años y que no haya tenido ni idea. Le dije que no tenía razón para desconfiar de él a pesar de que estábamos teniendo nuestros problemas. Nunca había anticipado que el hombre con el que había estado durante 13 años haría algo así y traicionaría completamente mi confianza. Lo bueno es que estamos seguras de los próximos pasos legales que debemos tomar y ella dice que está segura de que voy a ganar. Sin embargo, dice que todo debe suceder antes del parto y que tendremos que hacer pública toda la trama y, por lo tanto, su pequeña aventura, porque si eso no se hace, no tengo ninguna posibilidad en los tribunales. La otra opción es esperar a que Zack inicie el divorcio y luego intentar obtener la custodia primaria, pero eso parece improbable y, para ser sincera, Zack no merece esa gracia. Merece toda la difamación que va a recibir por arruinar mi vida así y no puedo esperar para exponerlo a él y a Sarah en todas partes, en los tribunales, en la familia y, lo más importante, en su lugar de trabajo. Esa es la única forma en que puedo vengarme. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que leí sus correos. Después de pasar un día con Stacy, volví a casa por un día y empaqué todas mis cosas importantes mientras él estaba en el trabajo. No quería darle ni un segundo para pensar que sabía algo o que estaba planeando algo, así que decidí quedarme con Zack ese día y tratar de comportarme lo más normalmente posible. Mientras tanto, Stacy estaba preparando los papeles del divorcio. Hoy, justo después de que Zack se fue a trabajar, tomé todas mis cosas y fui a la casa de Stacy. Para entonces, ella había enviado los papeles de divorcio a su oficina y una notificación a su jefe diciendo que 2 de sus empleados iban a estar involucrados en un largo juicio por adulterio y fraude. Esto solo tenía el propósito de hacer que la dirección se enterara del pequeño asunto entre mi futuro exmarido y su compañera. Tuvo el efecto deseado porque Zack ha estado tratando de contactarme por todos los medios posibles. Ha intentado llamar, dejar mensajes de voz, enviar mensajes de texto y usar los teléfonos de sus amigos o colegas para llamarme. Stacy me ha aconsejado no recibir ninguna llamada desconocida y, si lo hago, grabarla, porque cualquier cosa que diga a partir de ahora puede ser considerada como prueba. Sus mensajes en sí mismos son muy incriminatorios. Ha tenido un total de explosiones en mi chat, alternando entre suplicarme que vuelva para arreglar las cosas o llamarme de todas las maneras posibles. Sorprendentemente, Seba no me ha llamado ni intentado ponerse en contacto, aunque estoy segura de que Zack le habrá informado de los recientes acontecimientos que van a sacudir su mundo. Creo que ahora finalmente tengo el tiempo y el lujo de lamentar la pérdida de mi matrimonio y mi vida tal como la conocía, ya que la parte de la confrontación ha terminado.
He estado en modo de lucha desde que descubrí todo, así que ahora sé que puedo permitirme sentir todos estos sentimientos que he estado reprimiendo durante los últimos días. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que le entregué los papeles de divorcio a Zach y las cosas se ven bien para mí, si puedo decirlo yo misma. Me mudé con Stacy a su habitación extra por el momento, pero finalizaré mi contrato de arrendamiento para el nuevo apartamento al final de la semana. Es un apartamento de 2 habitaciones en una parte razonablemente decente de la ciudad y se ajusta muy bien a mi presupuesto. Zach ha sido despedido de su trabajo, lo cual era lo que Stacy pretendía con esa información filtrada a su jefe. Ahora que no tiene fuente de ingresos, Zoe y él no pueden reclamar la custodia del niño cuando nazca. Zoe no ha sido despedida porque la empresa probablemente ha tenido en cuenta el hecho de que está embarazada, pero le han pedido que reconsidere su lugar en la empresa después del embarazo. Sin embargo, las personas en su empresa ahora piensan que el niño es en realidad de Zach y Sarah, y eso no está funcionando a su favor. Su percepción en la industria ha sido completamente dañada y esto está afectando mucho a Sarah. Sé todo esto porque mi futuro exmarido me llamó borracho. Así que, en general, Stacy y yo estamos casi seguras de que vamos a ganar. No puedo dar más detalles por ahora porque el caso sigue en curso y esto podría ser usado en mi contra. Puede que tenga que conceder algunos derechos de visita a Zach, pero según Stacy, Zoe no tendrá derechos legales sobre el niño, lo cual es un alivio para mí. No actualizaré más porque no quiero que los detalles del caso salgan a la luz por riesgo de identificación. Gracias a todos los que comentaron y sugirieron un curso de acción para mí. Estoy muy agradecida, pero ahora tomaré un descanso de Reddit y seguiré adelante.